La cabina de primera clase quedó completamente en silencio. La mano de una azafata estaba congelada en el aire, alzada como si estuviera a punto de golpear. Y de pie entre esa mano y su madre había una niña afrolatina de 9 años, su pequeño cuerpo temblando, pero su voz firme y feroz. «No te atrevas a hablarle así a mi mamá. Si tienes preguntas, házmelas a mí». Los teléfonos estaban fuera, la gente estaba grabando. La mujer en el asiento 2A tenía lágrimas corriendo por su rostro, tratando de hablar, pero no salían palabras. La expresión de la azafata mostraba shock, ira y algo más, la comprensión gradual de que había cometido un terrible error. Otros pasajeros estaban de pie, murmurando, exigiendo saber qué estaba pasando. Una azafata senior vino corriendo por el pasillo. «¿Qué está ocurriendo aquí?» Pero para entender cómo llegamos a este momento, cómo un vuelo rutinario se convirtió en una sensación viral que cambiaría toda una aerolínea, necesitamos retroceder. Retroceder a una hora antes, cuando una madre y su hija solo intentaban hacer un viaje. Un viaje que debería haber sido simple. Un viaje que se convirtió en algo que ninguna de ellas podría haber imaginado. Bienvenidos de vuelta a Historias de Lucha y Verdad. Si eres nuevo aquí, acabas de unirte a una comunidad dedicada a la verdad, la justicia y la supervivencia. Muestra algo de amor haciendo clic en el botón de me gusta y suscríbete. Antes de profundizar en esta historia, deja un comentario sobre desde dónde estás viendo y qué hora es para ti ahora mismo. Carmen Reyes estaba frente al espejo de su baño esa mañana, mirando su propio reflejo como si fuera una extraña. Tenía 36 años, una mujer afrolatina con ojos amables que contenían demasiada tristeza. Y estaba haciendo algo que hacía todos los días. Estaba practicando cómo hablar. «Me llamo Carmen Reyes», dijo lentamente, cuidadosamente, pero las palabras no salieron con fluidez. Se rompían, tartamudeaban, se atascaban en su garganta. «Me llamo Carmen Reyes». La frustración era visible en su rostro. La forma en que su mandíbula se tensaba, la forma en que sus ojos se cerraban por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para intentarlo de nuevo. Desde la puerta, una pequeña voz interrumpió su práctica. «Mamá, lo estás haciendo genial. Los ejercicios están ayudando». Sofía Reyes, de 9 años, estaba allí con una madurez que ningún niño de su edad debería tener que cargar. Había aprendido a ser la voz de su madre cuando la propia voz de Carmen le fallaba. Había aprendido a ser fuerte cuando su madre se sentía débil. Había aprendido a proteger aunque solo era una niña. Carmen se volvió hacia su hija y logró sonreír, pero la tristeza nunca abandonaba del todo sus ojos, porque cada vez que miraba a Sofía, lo veía a él. Veía a Miguel. La pared de su modesto apartamento contaba una historia en fotografías. Una historia de amor y pérdida, de sueños y tragedia. Estaba Carmen y Miguel el día de su boda, ambos radiantes, toda su vida por delante. Estaba Miguel con su uniforme de piloto, de pie orgulloso junto a una pequeña aeronave, su mano sobre el ala como si estuviera tocando un sueño hecho realidad. Estaba Miguel con un grupo de inversionistas cortando una cinta en la gran inauguración de Reyes Airways, la aerolínea regional que había fundado con nada más que determinación y una visión de hacer los viajes aéreos accesibles para todos. Había una foto familiar, Miguel, Carmen y la bebé Sofía, una pequeña familia perfecta con todo por vivir. Y luego estaba el recorte de periódico que lo cambió todo. El titular decía, «Empresario de aviación Miguel Reyes muere en accidente aéreo». Junto a él, una foto más reciente. Solo Carmen y Sofía abrazándose, aprendiendo a ser una familia de 2 en lugar de 3. Hace 7 años, Miguel había muerto en un accidente de avión pequeño. Él estaba pilotando, haciendo lo que amaba, cuando algo salió mal. Murió instantáneamente. Carmen sobrevivió. Pero la supervivencia tuvo un precio. La lesión cerebral traumática del accidente la dejó con una tartamudez severa. Palabras que solían fluir fácilmente, ahora se rompían como vidrio destrozado cada vez que intentaba hablar. Miguel había fundado Reyes Airways 5 años antes de su muerte, y había sido su orgullo y alegría.
Después de que murió, la compañía continuó creciendo bajo el liderazgo de su hermano Roberto Reyes. Eventualmente fue comprada por un conglomerado más grande, pero la familia Reyes retuvo el 30% de las acciones. Carmen recibía dividendos de esas acciones, suficiente para vivir modestamente, suficiente para darle a Sofía una buena vida, pero nunca había pedido trato especial. Nunca había alardeado del apellido Reyes. De hecho, la mayoría de la gente no sabía quién era, y así era exactamente como ella lo quería. Carmen no había volado desde el accidente. El solo pensamiento de estar en un avión traía recuerdos que hacían temblar sus manos y le cortaban la respiración, pero hoy era especial. Hoy era el 7º aniversario de la muerte de Miguel, y Carmen había tomado una decisión. Iba a enfrentar su miedo. Iba a honrar la memoria de su esposo, haciendo algo que él siempre había querido hacer con su familia. Estaba llevando a Sofía a Valencia, a la playa donde Miguel le había propuesto matrimonio todos esos años atrás. Era un viaje que él había planeado antes de morir. Un viaje que nunca llegaron a hacer juntos. Ahora, finalmente, Carmen iba a hacerlo realidad. Había reservado los boletos meses atrás, usando su apellido de soltera, García, para que no hubiera trato especial, ningún reconocimiento. Quería ver si la aerolínea que llevaba el legado de su esposo, que se había fusionado con la compañía que él construyó, aún honraba los valores en los que él creía. Miguel siempre decía, trata a cada pasajero como familia, porque la confianza se gana un vuelo a la vez. Carmen quería saber si esas palabras aún significaban algo, o si eran solo promesas vacías impresas en un manual de empleados que nadie leía. Esa mañana, mientras Carmen y Sofía empacaban sus maletas, la dinámica entre ellas era clara. Sofía se movía con eficiencia y confianza, ayudando a su madre a doblar ropa, marcando elementos en una lista que ella misma había hecho. Esta niña había crecido defendiendo a su madre de empleados impacientes en tiendas que no esperaban a que Carmen terminara sus oraciones, de extraños groseros que hablaban fuerte y lento, como si Carmen tuviera problemas de audición en lugar de luchar con un impedimento del habla, de un mundo que no tenía paciencia para personas que eran diferentes. «Está bien, mamá», dijo Sofía mientras cerraban las maletas, «yo hablaré en el aeropuerto». Carmen sintió que su corazón se rompía un poco, como lo hacía cada vez que su hija tenía que ser adulta. «No deberías tener que protegerme, cariño», dijo suavemente. Sofía miró a su madre con ojos sabios más allá de sus años. «Nos protegemos mutuamente. Eso es lo que hace la familia». Y en ese momento, Carmen vio tanto de Miguel en su hija, la fuerza, la compasión, el sentido inquebrantable del bien y del mal. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento diferente que contaba una historia muy diferente, Patricia Mendoza se estaba preparando para trabajar. Tenía 42 años, era azafata senior con 15 años en la aerolínea, y su mañana estaba comenzando como lo habían hecho la mayoría últimamente, con estrés y frustración. Su apartamento era bastante agradable, pero si mirabas de cerca, podías ver las señales de presión financiera. Facturas apiladas en el mostrador de la cocina, avisos de vencimiento visibles entre la pila, un recordatorio de que no importaba cuánto trabajara, nunca parecía ser suficiente. Estaba al teléfono con su exmarido y la conversación no era agradable. «Te dije que no puedo enviar más dinero, me redujeron las horas». Su voz estaba tensa de desesperación e ira. «Los niños necesitan ropa nueva para la escuela y estoy haciendo lo mejor que puedo». Colgó sin decir adiós, su mano temblando ligeramente mientras dejaba el teléfono. Patricia había estado divorciada durante 3 años y estaba criando sola a 2 hijos adolescentes. Recientemente había sido pasada por alto para una promoción a jefa de cabina, el puesto de azafata principal por el que había estado trabajando durante años. El desaire había dolido, la había vuelto amarga, se sentía pasada por alto, infravalorada, como si todos sus años de servicio no significaran nada. La aerolínea se había fusionado con una corporación más grande hace 2 años, y todo había cambiado. La cultura cambió, la vieja guardia estaba siendo desplazada a favor de azafatas más jóvenes. Patricia sentía que estaba siendo borrada,
reemplazada, volviendo obsoleta, y ese miedo, esa inseguridad había comenzado a manifestarse de maneras feas. En la cafetería esa mañana se encontró con una compañera de trabajo antes de su turno. Los pasajeros de primera clase se están volviendo más pretenciosos cada día, dijo Patricia, revolviendo su café con más fuerza de la necesaria. Su compañera se veía incómoda. ¿Qué quieres decir? Patricia se inclinó, su voz bajando. La semana pasada, alguien intentó usar un cupón de actualización vencido. Discutió conmigo durante 20 minutos como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Hubo una pausa, y luego dijo algo que reveló el sesgo que ni siquiera sabía que estaba cargando. Puedes saber quién realmente pertenece a primera clase y quién solo está fingiendo. Su compañera se movió en su asiento, claramente incómoda con la dirección de la conversación, pero no dijo nada. No lo desafió. Y en ese silencio, el prejuicio de Patricia quedó sin control. Sacó su tableta y revisó el manifiesto del vuelo de hoy. Vuelo 182 a Valencia. Primera clase estaba llena con pasajeros de alto perfil, viajeros de negocios, personas que reconocía como habituales. Estaba decidida a mantener los estándares, a demostrar que aún merecía esa promoción, a demostrar que era indispensable, pero su inseguridad se estaba disfrazando de rigurosidad y esa combinación estaba a punto de volverse peligrosa. Carmen y Sofía llegaron al aeropuerto con bastante tiempo antes de su vuelo. Las manos de Carmen temblaban mientras se acercaban al mostrador de check-in, y no solo por nerviosismo por volar. Cada interacción con extraños era un desafío cuando tus palabras no salían fácilmente. El agente detrás del mostrador levantó la vista cuando se acercaron, y Carmen intentó hablar. Necesito facturar maletas». Las palabras salieron lentamente, rompiéndose, y pudo ver la expresión del agente cambiar. La paciencia del agente se evaporó casi instantáneamente. Comenzó a hablar lenta y fuertemente, de la manera en que la gente lo hace cuando piensan que alguien no puede entenderlos. ¿Maletas? Sofía intervino rápidamente, su voz clara y confiante de una manera que rompió el corazón de Carmen. Mi mamá y yo estamos facturando 2 maletas para el vuelo 182 a Valencia. El agente apenas reconoció a Carmen después de eso. Habló solo con Sofía, como si la niña de 9 años fuera la adulta y la mujer de 36 años fuera invisible. La humillación de Carmen era visible en la forma en que sus hombros se encorvaban, en la forma en que no podía mirar a los ojos de la gente, pero siguió adelante porque este viaje importaba. Este viaje era por Miguel. En seguridad, sucedió de nuevo. El habla de Carmen atrajo miradas de otros viajeros. Un agente de la TSA habló con Sofía en lugar de Carmen, tratando a la niña como la parte responsable. Sofía sostuvo la mano de su madre y susurró ferozmente: «Ignóralos, mamá, no importan». Pero Carmen sabía que su hija no debería tener que decir cosas así. Ningún niño debería tener que ser tan fuerte, tan protector, tan consciente de la crueldad del mundo. Mientras esperaban en la terminal, Carmen sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a alguien guardado como Roberto en sus contactos. Abordando pronto, nerviosa, pero haciendo esto por Miguel. La respuesta llegó rápidamente. Estaría tan orgulloso de ti, cuñada. Puedes hacerlo. Roberto Reyes, el hermano menor de Miguel, había intervenido después del accidente. Había asumido Reyes Airways, la había convertido en algo incluso más grande de lo que Miguel había soñado. Había apoyado a Carmen y Sofía, se aseguró de que estuvieran cuidadas, pero también había respetado los deseos de Carmen de privacidad e independencia. Sabía lo que este viaje significaba para ella. Sabía cuán difícil era para ella subir a un avión de nuevo. Sofía vio la sala VIP de primera clase y sus ojos se abrieron. «Mamá, ¿podemos entrar ahí?» Carmen miró la entrada y vaciló. Un recuerdo la golpeó tan fuerte que casi le quitó el aliento. Estaba aquí, en este mismo aeropuerto, años atrás. Miguel la había traído a esta sala antes de un viaje que habían hecho para su aniversario. Él había puesto su brazo alrededor de ella y le había dicho: «Algún día, amor, volaremos en primera clase a todas partes. Te mereces lo mejor. Te mereces el mundo».
Su voz resonaba en su memoria tan claramente que era como si estuviera parado justo ahí. Carmen enderezó sus hombros y entró en esa sala con Sofía, sosteniendo la mano de su hija con fuerza. Merecía estar allí. Había pagado esos boletos de primera clase con dinero de la compañía que su esposo había construido. Pero más que eso, merecía ser tratada con dignidad, sin importar quién era o de quién era viuda. Eso es lo que Miguel habría querido. De eso se trataba todo este viaje. Cuando finalmente abordaron el avión, estaban entre los primeros pasajeros llamados, porque primera clase siempre abordaba temprano. Carmen y Sofía encontraron sus asientos, 2A y 2B, y se acomodaron. Sofía estaba emocionada, tomando fotos con su teléfono, maravillándose de lo grandes que eran los asientos. «Mamá, estos asientos son enormes. Mira, se reclinan completamente hacia atrás». Carmen sonrió a pesar de su nerviosismo, haciendo los ejercicios de respiración que su terapeuta le había enseñado para manejar la ansiedad. Inhala. Sostén. Exhala. Sostén. Podía hacer esto. Estaba haciendo esto. Otros pasajeros de primera clase comenzaron a abordar. Viajeros de negocios adinerados con trajes caros. Parejas bien vestidas que se movían por la cabina con la confianza fácil de personas que volaban en primera clase todo el tiempo. Y trabajando en la cabina, saludando a los pasajeros con calidez practicada, estaba Patricia Mendoza. «Bienvenido a bordo, señor Martínez. Tan bueno verlo de nuevo. Señora López, su agua con gas de siempre». Conocía a los habituales, se enorgullecía de recordar sus preferencias, de proporcionar ese servicio personalizado que hacía que la gente se sintiera especial. Este era su dominio. Aquí era donde todavía se sentía valorada, donde aún sentía que importaba. Y entonces notó a Carmen y Sofía. Hizo una doble toma, confusión parpadeando a través de su rostro. Algo en ellas no encajaba con su imagen mental de quien pertenecía a primera clase. Se acercó con una sonrisa profesional, pero había algo extraño en su tono, algo que Carmen captó inmediatamente. «Buenos días, ¿puedo ver sus tarjetas de embarque?» Sofía se las entregó con confianza, y Patricia las examinó mucho más de cerca de lo necesario, tomando mucho más tiempo del que había tomado con cualquier otro pasajero. «Estos son asientos de primera clase. ¿Están seguras de que están en la cabina correcta?» Carmen asintió, tratando de hablar, pero la impaciencia de Patricia se mostró. «Lo siento, ¿qué?» El desdén en su tono era inconfundible. La voz de Sofía fue firme. «Sí, estamos en primera clase. ¿Hay algún problema?» Patricia forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Ningún problema, solo confirmando», pero seguía mirándolas, seguía lanzando miradas con sospecha, y Carmen podía sentirlo. Podía sentir el juicio, la duda, la suposición de que no pertenecían allí. Mientras el vuelo se preparaba para la salida, Patricia se movía por la cabina haciendo sus verificaciones de seguridad. Carmen abrió su bolso y sacó una botella de agua que había conseguido en la sala VIP de primera clase. Estaba en una botella distintiva de marca, claramente de la sala. Patricia la vio inmediatamente y se acercó. «Disculpe, ¿de dónde sacó esa agua?» Carmen parecía confundida. «¿De la sala?» La voz de Patricia se volvió más aguda. «¿La sala VIP de primera clase?» Sofía intervino. «Sí, acabamos de estar allí, se la dieron a mi mamá». Las cejas de Patricia se levantaron. Esa sala es solo para pasajeros de primera clase. La frustración de Sofía estaba creciendo. «Somos pasajeros de primera clase, literalmente acabas de mirar nuestras tarjetas de embarque». Los labios de Patricia se apretaron en una línea delgada. «Necesito verificar algo». Caminó a la cocina e hizo una llamada telefónica, su voz baja pero urgente. Otros pasajeros estaban comenzando a notar la tensión. Un empresario al otro lado del pasillo, el señor Martínez, uno de los habituales que Patricia había saludado tan calurosamente, estaba observando con interés. Cuando Patricia regresó, su expresión estaba tensa con algo que parecía reivindicación. «Señora, el agente de la puerta dice que sus boletos fueron comprados con un código de descuento. Un descuento significativo». El rostro de Carmen se sonrojó de vergüenza y la voz de Sofía se elevó. «¿Y qué?»
Los boletos siguen siendo válidos, ¿no? Patricia cruzó los brazos. Solo estoy asegurando que todo esté en orden. Hemos tenido problemas con actualizaciones fraudulentas. Carmen intentó explicar, su tartamudez empeorando bajo el estrés. Yo los compré hace meses, pero... Patricia habló directamente sobre ella. Lo siento, no puedo entenderla. ¿Puede alguien más explicar qué está pasando? Y ahí fue cuando la ira de Sofía realmente comenzó a construirse. Mi mamá te está hablando, necesitas escucharla. La voz de Patricia se volvió cortante. Jovencita, cuida tu tono. El capitán hizo un anuncio por el sistema de PA que se estaban preparando para la salida, pero Patricia todavía estaba rondando cerca de Carmen y Sofía. Carmen intentó abrocharse el cinturón de seguridad, pero sus manos temblaban de ansiedad. Dejó caer la hebilla y tuvo que intentarlo de nuevo. Patricia observaba críticamente. ¿Necesita ayuda con eso? Carmen negó con la cabeza y finalmente lo abrochó. Patricia no había terminado. ¿Se siente bien? Parece enferma. La voz de Sofía estaba tensa. Ella está bien. ¿Puedes dejarnos en paz, por favor? La respuesta de Patricia fue cortante. Estoy preocupada por la seguridad de los pasajeros. Ahí fue cuando el señor Martínez finalmente habló. Disculpe, señorita, pero me parecen perfectamente bien. Quizás podamos proceder con la salida. Patricia se erizó al ser contradicha por un pasajero, especialmente uno de sus habituales. Señor, estoy siguiendo el protocolo. La voz del señor Martínez tenía autoridad. ¿Qué protocolo requiere acosar a pasajeros que no han hecho nada malo? El rostro de Patricia enrojeció. No estoy acosando a nadie. Otra pasajera, la señora López, agregó su voz. Ciertamente parece acoso desde donde estoy sentada. Patricia se sentía acorralada ahora, a la defensiva. Tengo todo el derecho de verificar las credenciales de los pasajeros. Pero la respiración de Carmen se estaba acelerando. Las señales reveladoras de un ataque de pánico construyéndose. Sofía las reconoció inmediatamente. Habían pasado por esto antes. Mamá, respira, mírame, respira conmigo. Hicieron ejercicios de respiración juntas, madre e hija en sincronía, algo que claramente habían practicado muchas veces, y Patricia lo interpretó todo mal. Ven, está teniendo un problema médico, necesito llamar para asistencia médica. Carmen negó frenéticamente con la cabeza. Estoy bien. Sofía se levantó de su asiento. No necesita ayuda médica, necesita que la dejes en paz. La voz de Patricia se volvió amenazante. Siéntate, jovencita, o haré que seguridad te quite de este vuelo. La amenaza colgó en el aire como veneno. Carmen jaló a Sofía de vuelta. Por favor, no. Las lágrimas corrían por el rostro de Carmen ahora, y Sofía estaba viendo la humillación de su madre, viendo a esta mujer reducir a su madre fuerte y valiente a lágrimas, y su propia ira estaba creciendo hasta un punto de ruptura. Patricia se volvió hacia otra azafata, una mujer más joven llamada Sandra, que se veía cada vez más incómoda. Llama a la puerta. Puede que necesitemos desembarcar a estas pasajeras. Sandra vaciló. Patricia, no creo que... Patricia la interrumpió. Es una orden. Sandra tomó el teléfono a regañadientes y el señor Martínez había tenido suficiente. Esto es absolutamente ridículo. No han hecho nada malo. La señora López levantó su teléfono. Estoy grabando esto. Esto es discriminación, simple y llanamente. Patricia se quejó. No puede grabar en una aeronave. La señora López la interrumpió. Aún no hemos despegado. Conozco mis derechos. Patricia podía sentir el control de la situación escapándose entre sus dedos e hizo una decisión fatal. Alcanzó la tarjeta de embarque de Carmen. Necesito confiscar esto hasta que verifiquemos. Carmen la agarró desesperadamente. No, por favor. Patricia agarró más agresivamente. Su mano se elevó, acercándose a Carmen, y todo sucedió en cámara lenta. Sofía vio esa mano acercándose a su madre. Vio el gesto agresivo, lo interpretó como una amenaza, y algo dentro de esta niña de 9 años simplemente se rompió.
Saltó de su asiento y puso su pequeño cuerpo entre esa mano levantada y su madre. «No te atrevas a tocar a mi mamá». Su voz no era fuerte, pero cortó cada sonido en esa cabina como un cuchillo. Toda la primera clase quedó en silencio. La mano de Patricia se congeló en el aire y cada teléfono en primera clase ahora estaba grabando. La voz de Sofía temblaba, pero era feroz, y llevaba el peso de años de ver a su madre ser despedida, ser ignorada, ser tratada como si fuera menos que humana. «Puedes hacerme todas las preguntas que quieras. Puedes revisar nuestros boletos 100 veces, pero no te atrevas a hablarle a mi mamá como si fuera estúpida o tratarla como si no perteneciera aquí. Ella pagó por estos asientos. Tiene todo el derecho de estar aquí. Y si la tocas, gritaré tan fuerte que todos en este avión sabrán exactamente lo que hiciste. Si estás sintiendo la emoción ahora mismo, si tu corazón se está rompiendo por esta madre y explotando de orgullo por esta hija, presiona ese botón de suscribirse, porque esta historia está a punto de tomar un giro que restaurará tu fe en la justicia. Aquí está mi pregunta para ti. ¿Alguna vez has tenido que defender a un ser querido de alguien que lo trataba injustamente? ¿Alguna vez has sido esa persona que se pone de pie cuando todos los demás permanecían en silencio? Cuéntanos tu historia en los comentarios. El jefe de cabina, Carlos Hernández, vino corriendo desde la cocina. Tenía 45 años con un aire de autoridad tranquila que venía de décadas en la industria. ¿Qué está pasando aquí? Múltiples pasajeros comenzaron a hablar a la vez, sus voces superponiéndose. El señor Martínez fue el primero. Su azafata ha estado acosando a esta mujer y su hija desde que abordaron. La voz de Patricia se elevó defensivamente. Eso no es cierto, estaba siguiendo el protocolo. La señora López la interrumpió. Tengo video de todo lo que pasó. ¿Quiere verlo? Carlos levantó las manos. Todos, por favor, déjenme resolver esto. Hizo algo que Patricia no había hecho una vez durante todo este calvario. Se arrodilló al nivel de Sofía, haciéndose pequeño, no amenazante. Miró a esta niña valiente a los ojos con respeto. Cariño, ¿puedes decirme qué pasó? Sofía todavía estaba temblando, adrenalina, ira y miedo todos mezclándose. Siguió preguntando sobre nuestros boletos como si fueran falsos. Dijo que mi mamá parecía enferma. No quería escuchar cuando mi mamá intentaba hablar porque mi mamá tartamudea. Hizo llorar a mi mamá. Su voz se quebró en esas últimas palabras. Carlos miró a Carmen. Señora, ¿es esto cierto? Carmen solo pudo asentir. Estaba demasiado abrumada para hablar, demasiado humillada, demasiado agotada de intentar mantenerse junta. Carlos se volvió hacia Patricia. Muéstrame sus tarjetas de embarque. Patricia se las entregó y podías ver en su rostro que estaba confiada en que esto la reivindicaría, que Carlos vería lo que ella había visto que la hizo sospechar. Carlos examinó los pases cuidadosamente, su expresión se oscureció. Estos son boletos de primera clase legítimos comprados hace 3 meses. Precio completo. Miró a Patricia. Le dijiste que había un código de descuento. ¿De dónde sacaste esa información? Patricia titubeó. El agente de la puerta dijo. La voz de Carlos era de acero. ¿Qué agente de la puerta? ¿Realmente llamaste y verificaste esto o asumiste? El silencio de Patricia fue toda la respuesta que necesitaba. La verdad estaba escrita en todo su rostro. No había verificado nada. Había hecho suposiciones basadas en cómo se veían Carmen y Sofía, basadas en la tartamudez de Carmen, basadas en sus propios prejuicios que ni siquiera se daba cuenta de que estaba cargando. Las siguientes palabras de Carlos fueron silenciosas pero finales. Ve a la cocina, discutiremos esto después de que estemos en el aire. Patricia, humillada frente a los pasajeros que había estado tratando de impresionar, se alejó. Carlos se volvió hacia Carmen y Sofía. Lamento profundamente esto. Esto nunca debió haber sucedido. Llamó por agua y una manta. Sandra, la azafata más joven que había estado incómoda con el comportamiento de Patricia desde el principio, las trajo rápidamente. Lo siento mucho, dijo Sandra, y había remordimiento genuino en su voz. Debí haber dicho algo antes.
Debí haberla detenido. Pero Carmen estaba hiperventilando ahora, un ataque de pánico completo tomando control. Su visión se estaba estrechando, su pecho se sentía apretado, sus manos estaban entumecidas. Esto es lo que parecía el trauma. Esto es lo que sucedía cuando sobrevivías a un accidente de avión que mató a tu esposo y luego alguien te trataba como si no merecieras existir. Sofía agarró las manos de su madre. «Mamá, está bien, estamos a salvo. Vamos a Valencia, ¿recuerdas? A ver la playa donde papá te propuso matrimonio». La mención de papá hizo que Carlos se detuviera. Había algo en la forma en que Sofía lo dijo. Algo que sugería que esto no era solo unas vacaciones. Esto significaba algo. Carmen se estaba calmando lentamente, la voz de su hija sirviendo como ancla en la tormenta. «Recuerda lo que papá siempre decía», continuó Sofía. «El cielo pertenece a la gente valiente. Eres valiente. Eres la persona más valiente que conozco». El señor Martínez se inclinó desde el otro lado del pasillo. «Su hija es notable, verdaderamente notable. Debe estar muy orgullosa». Carmen logró una pequeña sonrisa a través de sus lágrimas. «Lo es, estoy». Carlos hizo un anuncio por el sistema de PA. «Damas y caballeros, vamos a tener un breve retraso mientras resolvemos un problema de tripulación. Gracias por su paciencia». Fue a la cabina y habló con el capitán Rodríguez. A través de la puerta parcialmente abierta, los pasajeros podían escuchar fragmentos de la conversación. «Podemos tener una situación seria. Posible incidente de discriminación contra una pasajera con discapacidad». La respuesta del capitán fue inmediata e inequívoca. «Dame los detalles. Si es lo que parece, esa azafata sale de este vuelo». Mientras tanto, en la cocina, Patricia se estaba defendiendo ante Sandra. «Solo estaba siendo cuidadosa. ¿Sabes cuánta gente intenta estafar su camino a primera clase?» La voz de Sandra era silenciosa pero firme. «Patricia, tenían boletos válidos. Esa niña tenía razón. Las perfilaste». Las defensas de Patricia subieron. «No lo hice. Esto es sobre seguir procedimientos». Sandra negó con la cabeza. «No, esto es sobre ti haciendo suposiciones basadas en cómo se veían, basadas en el hecho de que la madre tartamudea, basadas en el hecho de que son afrolatinas, basadas en el hecho de que no encajaban con tu imagen mental de quién pertenece a primera clase». El rostro de Patricia se desmoronó ligeramente. «Podría perder mi trabajo por esto». La respuesta de Sandra fue contundente. «Tal vez deberías haber pensado en eso antes de humillarlas». La verdad de eso colgó en el aire entre ellas. Patricia lo sabía, en algún lugar profundo sabía que Sandra tenía razón. Había dejado que sus inseguridades, su estrés financiero, su amargura por ser pasada por alto para la promoción, se convirtieran en algo feo. Lo había descargado en dos personas inocentes que no habían hecho absolutamente nada malo. El teléfono de Carmen vibró con un mensaje de Roberto. «¿Cómo va el vuelo? ¿Estás bien?» Sofía ayudó a su mamá a escribir una respuesta con manos temblorosas. «Comienzo difícil, pero estamos bien ahora». El siguiente mensaje de Roberto llegó rápidamente. «¿Qué pasó? ¿Necesito llamar a alguien?» La respuesta de Carmen fue simple. «No, manejándolo». Pero Roberto conocía a su cuñada lo suficientemente bien como para leer entre líneas. «Eres más fuerte de lo que crees, cuñada. Miguel estaría tan orgulloso». Cuando Sofía le leyó ese mensaje a su mamá, ambas lloraron porque Miguel debería haber estado allí. Este viaje debería haber sido los tres juntos, pero en cambio era solo Carmen y Sofía llevando su memoria, honrando su sueño. El señor Martínez, que había estado observando el intercambio, notó algo. Se inclinó cuidadosamente. «Disculpe, no quiero entrometerme, pero no pude evitar notarlo. ¿Su apellido es Reyes, por casualidad?» Carmen se veía sorprendida. «¿Cómo lo sabía?» Asintió lentamente. La expresión del señor Martínez cambió a una de reconocimiento y respeto. «La esposa e hija de Miguel Reyes». Carmen y Sofía se congelaron. El secreto había salido. El señor Martínez continuó, su voz gentil. «Conocí a su esposo una vez en una conferencia de aviación en 2018. Era brillante. Tenía esta visión de hacer los viajes aéreos regionales accesibles para todos.
no solo para los ricos. Lamento mucho su pérdida. La señora López escuchó y sus ojos se abrieron. Espera, Miguel Reyes, el fundador de Reyes Airways. La voz de Carmen fue apenas un susurro. Sí. Y así como así, la palabra se extendió por primera clase. Esa es la familia de Miguel Reyes. Reyes Airways. ¿No es esa la aerolínea regional con la que esta aerolínea se fusionó hace 2 años? Sandra, de pie en la entrada de la cocina, lo escuchó. Su rostro palideció. Patricia, ¿escuchaste eso? Patricia levantó la vista. ¿Escuchar qué? La voz de Sandra temblaba. Esa pasajera que has estado acosando, su difunto esposo fundó Reyes Airways, la aerolínea regional con la que nos fusionamos, la compañía que ahora es parte de nuestra red. El color se drenó del rostro de Patricia. ¿Qué? Todas las piezas estaban cayendo en su lugar y la imagen que formaban era devastadora. Acababa de humillar a la viuda del hombre que había construido una parte significativa de su aerolínea. Pero más que eso, y esto era lo que realmente importaba, había humillado a una pasajera con discapacidad, una mujer que no había hecho nada malo, que había pagado por su asiento, que merecía ser tratada con dignidad, sin importar de quién fuera viuda. Carlos escuchó la conversación e inmediatamente fue a la cabina. El capitán Rodríguez escuchó la actualización y luego tomó el teléfono. Consíganme a Roberto Reyes, línea directa del CEO. En una oficina de esquina en la sede corporativa de Reyes Airways, Roberto Reyes estaba revisando informes trimestrales cuando sonó su teléfono. Vio que era el centro de operaciones de la aerolínea y respondió inmediatamente. Roberto Reyes al habla. La voz del otro lado era del capitán Rodríguez y sonaba tenso. Señor Reyes, este es el capitán Rodríguez en el vuelo 182 a Valencia. Tenemos una situación que involucra a su cuñada y su sobrina. El corazón de Roberto se hundió. ¿Qué tipo de situación? ¿Están heridas? El capitán explicó todo. El acoso, las acusaciones, el ataque de pánico. La niña de 9 años poniéndose de pie entre su madre y la mano levantada de una azafata. Con cada detalle, la ira de Roberto crecía, pero era una ira fría, controlada y enfocada. Su respuesta fue inmediata e inequívoca. Mantengan ese vuelo en tierra. Voy a enviar a alguien de nuestra oficina de Valencia para recibirlas cuando aterricen, y esa azafata está despedida, no suspendida, terminada, efectiva inmediatamente. La respuesta del capitán Rodríguez fue firme. Entendido, señor. La segunda llamada de Roberto fue a Carmen. Cuando ella contestó, su voz temblaba. Hola, cuñada. Acabo de enterarme de lo que pasó. ¿Están bien tú y Sofía? Las palabras de Carmen salieron lentamente, rompiéndose. Roberto, yo no que quería trato es especial. La voz de Roberto era gentil pero firme. Carmen, esto no es trato especial, esto es decencia humana básica que te fue negada. Miguel construyó esta aerolínea con un principio simple, respeto por cada pasajero sin importar quiénes son o hacia dónde van. Ese principio está siendo violado y no lo voy a tolerar. Carmen lo intentó de nuevo. Ella no sabía quién era yo. La respuesta de Roberto fue al corazón del asunto. No debería haber tenido que saberlo. Carmen, eres dueña del 30% de esta compañía. Pero incluso si no fueras dueña de nada, incluso si nunca hubieras escuchado el nombre Reyes, merecías algo mejor. También cada pasajero que aborda nuestros aviones. Eso es lo que Miguel creía, eso es lo que yo creo, y eso es lo que va a suceder de ahora en adelante. La verdad está saliendo, y la justicia está a punto de ser servida. Pero esta historia no es solo sobre una familia o un incidente. Es sobre cómo tratamos a las personas cuando pensamos que nadie importante está mirando. Si estás interesado en ver cómo termina esto, dale me gusta y suscríbete. Y aquí está mi pregunta. ¿Debería la aerolínea haber sabido quién era Carmen o no debería haber importado en absoluto? Deja tus pensamientos en los comentarios porque quiero escuchar lo que piensas. El capitán Rodríguez vino por el sistema de PA, su voz calmada y profesional.
Damas y caballeros, habla su capitán. Tenemos un breve retraso mientras abordamos un asunto serio. Me disculpo por cualquier inconveniente. Luego hizo algo que los pasajeros no ven a menudo. Salió de la cabina y caminó hacia la cabina de primera clase. Era un hombre alto con cabello gris y una presencia que comandaba respeto. Se detuvo directamente frente a los asientos 2A y 2B donde Carmen y Sofía estaban sentadas. Señora Reyes, señorita Reyes, soy el capitán Roberto Rodríguez. No puedo expresar cuánto lamento lo que les sucedió hoy. Carmen estaba avergonzada por la atención. Está bien. Pero el capitán negó con la cabeza. No, señora, no está bien. Su esposo construyó esta aerolínea con una visión. Sabía que cada manual de empleados que damos a los nuevos contratados todavía tiene sus palabras en el frente. Trata a cada pasajero como familia porque la confianza se gana un vuelo a la vez. Les fallamos hoy, fallamos esa visión, fallamos el legado de su esposo. Se volvió para dirigirse a toda la cabina. Amigos, quiero que sepan que lo que sucedió aquí hoy no representa nuestros valores. Vamos a abordar esto inmediata y exhaustivamente. Caminó a la cocina y habló con Patricia. Señorita Mendoza, necesita venir conmigo. La voz de Patricia estaba suplicando. Capitán, por favor déjeme explicar. Su respuesta fue final. No aquí, no ahora. Un supervisor de tierra abordó el avión y Patricia fue escoltada fuera con sus maletas. Mientras caminaba por el pasillo, los pasajeros observaban en silencio. Algunos lo grababan en sus teléfonos, algunos miraban hacia otro lado, incómodos con presenciar el final de la carrera de alguien en tiempo real. Cuando Patricia pasó por los asientos de Carmen y Sofía, se detuvo. Yo lo siento. De verdad lo siento. No sabía quiénes eran. Y ahí fue cuando Sofía, esta niña de 9 años, dijo algo con sabiduría que la mayoría de los adultos nunca logran. No deberías haber tenido que saber quiénes éramos. Solo debiste haber sido amable. La simplicidad de eso, la verdad de eso, golpeó a Patricia como un golpe físico. Sus lágrimas eran reales ahora. Tienes razón, no tengo excusa. Dejé que mis propios problemas, mi propio estrés, mis propios prejuicios les hicieran daño. Y lo siento. Carmen hizo algo sorprendente entonces. Extendió la mano y tocó la mano de Patricia. Te perdono, Peperone. Necesitas serme mejor. Patricia asintió, llorando, y continuó fuera del avión. Una vez que se fue, el señor Martínez comenzó un aplauso lento. Otros se unieron, el sonido construyéndose hasta que toda la cabina de primera clase estaba aplaudiendo a Carmen y Sofía. Carmen estaba claramente incómoda con la atención, pero Sofía irradiaba orgullo por su madre, porque de eso se trataba realmente. No de venganza, no de humillación pública, sino de una madre enseñando a su hija que puedes enfrentar la injusticia con gracia, que puedes ser fuerte sin ser cruel, que el perdón no significa aceptar el mal comportamiento, pero sí significa negarse a dejar que el odio te consuma. Si todavía estás con nosotros, si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete porque apenas estamos llegando a la parte más poderosa. Y mi pregunta, ¿cuál es una vez que presenciaste discriminación y deseaste haber hablado? Dímelo honestamente en los comentarios, sin juicio, solo aprendizaje. El vuelo finalmente estaba en el aire, navegando suavemente a 37.000 pies. Carlos había asumido personalmente el servicio de la cabina de primera clase, y su atención a Carmen y Sofía era profesional pero cálida, de la manera en que el servicio siempre debería ser. Le trajo a Sofía sus nuggets de pollo con una sonrisa. Aquí tienes, jovencita, y agregué un poco de miel de mostaza extra por si acaso. Los ojos de Sofía se iluminaron. Gracias. Carmen ordenó su té, y por primera vez desde que abordó, sintió que realmente podía respirar. Mientras se acomodaban, los otros pasajeros comenzaron a acercarse a ellas, no con curiosidad invasiva, sino con calidez genuina e historias compartidas. El señor Martínez vino primero, llevando su café. Señora Reyes, espero que no le importe, pero quería contarle más sobre conocer a su esposo. Fue en la Conferencia Regional de Aviación en Madrid en 2018.
dio un discurso principal sobre democratizar los viajes aéreos. Recuerdo que dijo algo que se me quedó grabado. El cielo no pide tu currículum o tu cuenta bancaria antes de dejarte volar. ¿Por qué deberían hacerlo las aerolíneas? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Eso suena como mi Miguel. El señor Martínez asintió. Era apasionado al respecto. Después de su discurso, me acerqué para presentarme. Le dije que dirigía una firma de capital de riesgo y le pregunté si necesitaba inversores. ¿Sabe qué me dijo? Dijo, lo aprecio, pero solo acepto dinero de personas que entienden que beneficio y propósito no son opuestos. Ahí fue cuando supe que era especial. Ahí fue cuando supe que Reyes Airways sería algo diferente. La señora López vino después, y su historia era diferente pero igualmente poderosa. Tengo una hermana con parálisis cerebral. Tiene dificultad con el habla similar a usted, y la he visto enfrentar el mismo tipo de trato que usted experimentó hoy. Personas hablando sobre ella. Personas asumiendo que no puede entender porque no puede responder fácilmente. Personas tratándola como si fuera menos que humana. La voz de la señora López se quebró. Ver a su hija defender hoy me recordó que necesito ser una mejor defensora de mi hermana. Necesito ser más como Sofía. Uno por uno, otros pasajeros compartieron sus historias. Un empresario que había crecido con tartamudez y aún enfrentaba juicio en salas de juntas. Una mujer cuyo hijo tenía autismo y a menudo era excluido de actividades porque las personas no tenían paciencia para sus diferencias. Un hombre mayor que había visto a su esposa desarrollar afasia después de un derrame cerebral y vio cómo la compasión del mundo tenía límites. Estos ya no eran solo pasajeros al azar, eran personas unidas por una comprensión compartida de que la dignidad importa, que la amabilidad no cuesta nada, que cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros define quiénes somos como sociedad. Sandra, la azafata joven que había estado incómoda con el comportamiento de Patricia desde el principio, se acercó al asiento de Carmen con vacilación. «Señora Reyes, ¿puedo hablar con usted por un momento?» Carmen asintió y Sandra se arrodilló en el pasillo. «Quiero disculparme. Vi lo que Patricia estaba haciendo. Sabía que estaba mal, pero no hablé lo suficientemente fuerte. No la detuve y me avergüenzo de eso». Su voz estaba espesa de emoción. Tenía miedo de contradecir a un miembro senior de la tripulación. Tenía miedo de causar problemas. Prioricé mi propia comodidad sobre su dignidad. Y lo siento mucho. Sofía miró a Sandra con esos ojos sabios más allá de sus años. Pero sí ayudaste al final. Le trajiste agua y una manta a mi mamá. Le dijiste que lo sentías. Eso importa. Sandra se limpió los ojos. Su hija es notable, señora Reyes, y si está bien, me gustaría aprender de esto. Me gustaría ser parte de la solución en el futuro. Carmen extendió la mano y tocó la mano de Sandra. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después. Carlos reunió a los pasajeros de primera clase para un anuncio. Amigos, quiero agradecerles por lo que hicieron hoy. En mis 23 años como jefe de cabina, he visto muchas cosas. He visto pasajeros mirar hacia otro lado cuando alguien necesitaba ayuda. He visto personas grabar incidentes en sus teléfonos, pero nunca hablar en el momento. Hoy no solo grabaron, intervinieron, usaron sus voces. Se pusieron de pie por lo correcto, incluso cuando era incómodo. Ese es el tipo de comunidad que necesitamos en el aire y en tierra. Se volvió hacia Carmen y Sofía. «Señora Reyes, señorita Reyes, en nombre de toda esta tripulación, quiero decir que estamos honrados de tenerlas en este vuelo. La visión de su esposo construyó algo hermoso y por lo que he visto hoy, sus valores viven en su familia». Los pasajeros aplaudieron de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. No se trataba de espectáculo o momentos virales. Era respeto genuino, conexión genuina. Mientras el vuelo continuaba, Sofía sacó su iPad y comenzó a dibujar. Carmen observó las manos de su hija moverse por la pantalla, creando algo hermoso. «¿Qué estás dibujando, cariño?» Sofía volteó la pantalla para mostrarle a su madre. Era una imagen de un avión en el cielo
y de pie en el ala, imposible, mágicamente, había un hombre. Estaba sonriendo hacia dos figuras visibles a través de la ventana, una mujer y una niña tomadas de la mano. «Estoy dibujando a papá cuidándonos», dijo Sofía simplemente, «porque sé que lo está haciendo». Carmen abrazó a su hija y por un momento se permitió sentir todo lo que había estado conteniendo. El dolor de perder a Miguel, la frustración de vivir con una discapacidad que hacía difíciles las interacciones simples, el miedo de que su hija estuviera creciendo demasiado rápido, asumiendo cargas que ningún niño debería llevar, pero también la gratitud. Gratitud por pasajeros que eligieron la amabilidad. Gratitud por una hija que la amaba ferozmente. Gratitud por un esposo cuyo legado seguía cambiando vidas 7 años después de su muerte. El señor Martínez se acercó una vez más. «Señora Reyes, espero que esto no sea presuntuoso, pero me gustaría hacer una donación a la Fundación Miguel Reyes en nombre de su esposo para becas para estudiantes que persiguen carreras en aviación, particularmente estudiantes de comunidades subrepresentadas». Carmen estaba sorprendida. ¿Conoce la Fundación? El señor Martínez sonrió. «Hago mi investigación y creo en apoyar las causas en las que Miguel creía. ¿500.000 euros serían útiles?» La boca de Carmen se abrió. Eso era más dinero del que la fundación típicamente recaudaba en un año entero. Eso se sería increíble. El señor Martínez sacó su teléfono. «Considere lo hecho. Haré que mi asistente transfiera los fondos mañana». La señora López intervino. «Me gustaría contribuir también. 50.000 de nuestra fundación familiar». Otro pasajero agregó: «Cuenten conmigo para 25.000». Y así como así, debido a un momento de defender lo correcto, la Fundación de Miguel iba a poder ayudar a docenas de estudiantes más a lograr sus sueños de volar. Sofía observó todo esto con ojos muy abiertos. «Mamá, ¿esto está pasando realmente?» Carmen asintió, incapaz de hablar a través de sus lágrimas. Esto era en lo que Miguel siempre había creído, que la amabilidad se multiplica, que defender a otros crea ondas que no puedes predecir, que el coraje de una persona puede inspirar un movimiento. Cuando el avión finalmente aterrizó en Valencia, el aterrizaje fue suave y gentil. Como prometió, el capitán Rodríguez invitó a Carmen y Sofía a visitar la cabina después de aterrizar. Era la primera vez que Sofía veía dónde sucedía la magia, donde los pilotos se sentaban y controlaban estas máquinas masivas que desafiaban la gravedad. El capitán señaló una pequeña placa montada cerca de los controles. Carmen se inclinó para leerla y su aliento se cortó. Era una cita de Miguel. «No volamos aviones, volamos sueños. Trata a cada pasajero como si te estuvieran confiando lo más precioso del mundo, porque lo están haciendo». Su esposo escribió eso para nuestro boletín de la compañía unos 6 meses antes de la fusión, explicó el capitán Rodríguez. «Lo hice convertir en una placa para mi cabina. Lo leo antes de cada vuelo. Me recuerda por qué hago este trabajo». Miró a Sofía. Su padre fue un gran hombre, y por lo que he visto hoy, su hija va a ser una gran mujer. Sofía brillaba de orgullo, y Carmen sintió la presencia de Miguel tan fuertemente en ese momento que era como si estuviera parado justo ahí con ellas. Mientras finalmente desembarcaban, Roberto estaba esperando en la manga. Pero no estaba solo, había traído un pequeño equipo de la oficina de Reyes Airways en Valencia, incluyendo miembros del Comité de Diversidad e Inclusión, pero también había traído algo más. En sus manos había una fotografía enmarcada de Miguel parado frente al primer avión de Reyes Airways. «Pensé que podrías querer esto para el viaje», dijo Roberto, entregándoselo a Carmen. «Un recordatorio de que todavía está contigo, todavía orgulloso de ti, todavía guiándote». Esa tarde, en su habitación de hotel con vista al puerto de Valencia, Sofía y Carmen se sentaron juntas en el balcón, viendo la puesta de sol. El mismo tipo de puesta de sol que a Miguel le encantaba, pintando el cielo en colores imposibles. «Mamá, ¿crees que las cosas realmente cambiarán?», preguntó Sofía. «¿Crees que lo que pasó hoy realmente hará una diferencia?». Carmen pensó cuidadosamente. Creo que el cambio es difícil.
Los prejuicios de las personas son profundos. No desaparecen de la no noche a la mañana. Pero hoy plantamos la semilla. Y las semillas crecen. Sofía se recostó contra su madre. Tenía tanto miedo hoy. Cuando levantó su mano, pensé que iba a lastimarte y yo simplemente no podía dejar que eso pasara. Carmen acarició el cabello de su hija. Fuiste más valiente de lo que yo nunca he sido. Pero Sofía negó con la cabeza. No, tú eres valiente todos los días. Eres valiente cuando ordenas café, aunque sabes que el barista podría ser impaciente. Eres valiente cuando contestas el teléfono, aunque sabes que podrías tartamudear. Eres valiente solo existiendo en un mundo que no está hecho para personas como tú. Solo tuve que ser valiente por unos minutos. Tú tienes que ser valiente para siempre. Y en ese momento, Carmen se dio cuenta de algo profundo. Su hija no solo la estaba protegiendo. Sofía estaba aprendiendo de ella, aprendiendo que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Aprendiendo que la dignidad es algo que reclamas para ti misma, no algo que otros te conceden. Aprendiendo que el amor significa ponerse de pie, hablar y negarse a aceptar que el mundo tiene que ser cruel. El video viral continuó extendiéndose. Para la mañana siguiente tenía 20 millones de vistas. Los medios de comunicación lo estaban llamando la niña de 9 años más valiente de España. Organizaciones de derechos por discapacidad lo estaban compartiendo como un ejemplo de por qué importa la capacitación en accesibilidad y sensibilidad. Los padres se lo estaban mostrando a sus hijos como una lección sobre defender a otros. 6 meses después, Carmen y Sofía estaban en una conferencia de prensa. La sala estaba llena de periodistas, ejecutivos de la industria de aviación y defensores de derechos por discapacidad. Roberto estaba a su lado mientras presentaban la iniciativa de dignidad Miguel Reyes. Era un programa de capacitación integral que se implementaría no solo en Reyes Airways, sino que se ofrecería gratis a cualquier aerolínea en el país que quisiera usarlo. Cuando fue el momento de que Carmen hablara, caminó al micrófono lentamente. La sala quedó en silencio, todos esperando pacientemente. Mi esposo creía que el cielo debería ser para todos, dijo, cada palabra cuidadosamente formada. No solo para gente que se ve o suena de cierta manera. No solo los ricos o los poderosos. Todos. Hizo una pausa, reuniendo su fuerza. Él construyó su aerolínea con esa creencia, y yo quiero asegurar que su sueño si siga vivo. Sofía se paró al lado de su madre. Mi mamá es la persona más fuerte que conozco. No necesitaba que la defendiera ese día. Ha estado defendiéndose toda su vida. Pero quería hacerlo porque eso es el amor. El amor es ponerse de pie cuando alguien que te importa está siendo lastimado. El amor es usar tu voz cuando la voz de alguien más no está siendo escuchada. El amor es negarse a aceptar que el mundo tiene que ser cruel. La sala estalló en aplausos. La escena final de esta historia tiene lugar en una playa en Valencia. La misma playa donde años atrás Miguel se había arrodillado y le había pedido a Carmen que se casara con él. La misma playa con la que soñó traer a su familia para unas vacaciones que nunca llegaron a tomar juntos. Carmen y Sofía estaban allí ahora, construyendo un castillo de arena mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo. El cielo estaba pintado en tonos de naranja, rosa y púrpura. El tipo de cielo que parecía una pintura. El tipo de cielo que te hacía creer en la belleza y la esperanza. «Mamá, ¿crees que hicimos una diferencia?», preguntó Sofía, moldeando cuidadosamente una torre con sus pequeñas manos. Carmen miró a su hija, esta niña increíble que había mostrado más coraje del que la mayoría de los adultos mostrarían alguna vez. Creo que recordamos a la gente que todos me merecen respeto. Que la dignidad no es al algo que ganas, es al algo con lo que naces. Y nadie tiene el derecho de quitártelo. A veces, las voces más pequeñas llevan las verdades más grandes. Sofía Reyes no solo defendió a su madre ese día en el vuelo 182, le recordó a toda una aerolínea
a toda una industria, a todo un mundo, que la dignidad no se trata de asientos de primera clase o apellidos o qué tan suavemente puedes hablar. La dignidad se trata de reconocer la humanidad en cada persona que conocemos. Se trata de tratar a una mujer con tartamudez de la misma manera que tratas a un CEO. Se trata de entender que las discapacidades no hacen a alguien menos digno de respeto. Se trata de elegir la amabilidad cuando el juicio sería más fácil. Carmen y Sofía continúan abogando por los derechos por discapacidad y protecciones NES para pasajeros de aerolíneas. Hablan en conferencias, trabajan con legisladores y comparten su historia para que otras familias no tengan que pasar por lo que ellas experimentaron. Sofía ahora está en la secundaria, ya voluntariando con organizaciones de derechos civiles, ya preparándose para su sueño de convertirse en abogada. Quiere defender a personas que no pueden defenderse a sí mismas. Quiere usar su voz por aquellos cuyas voces no son escuchadas. Lo aprendió de su madre. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar sobre cómo tratas a las personas que son diferentes a ti, si te recordó que todos tenemos el poder de defender lo correcto, entonces compártela. Déjala llegar a alguien que necesite escucharla hoy. Suscríbete a este canal para más historias que inspiran cambio y nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Y aquí está mi pregunta final para ti. ¿Qué harás la próxima vez que veas a alguien siendo tratado injustamente? ¿Mirarás hacia otro lado o te pondrás de pie? ¿Serás un espectador o serás como esos pasajeros que eligieron usar sus voces para el bien? Dime en los comentarios porque tu voz importa, tu elección importa, y juntos podemos construir el mundo con el que Miguel Reyes soñó, un mundo donde el cielo realmente pertenezca a todos.